Gracias, buenas tardes por la respuesta a la convocatoria, como siempre. Una rueda de prensa que está monopolizada por la economía es realmente la cuestión que le preocupa a los ciudadanos y que nos preocupa a todos y a todas, y por eso son tres las cuestiones que quiero ver. En primer lugar, hablar sobre la posición del gobierno del Partido Popular en Melilla con respecto a las actuaciones y la forma de gestionar que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta está llevando a cabo. No es la primera vez que conocemos las declaraciones de destacados líderes del gobierno melillense apuntando con un dedo acusador a una mala gestión del gobierno local de la Ciudad Autónoma de Ceuta, pero sí quizás sea la primera vez en la que lo oímos de una forma tan contundente y tan clara. Se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro, y tampoco por nadie con más credibilidad, porque no hay nada sospechoso de ir contra los intereses del gobierno y del Partido Popular, por lo tanto con toda la credibilidad que da en que sean gobiernos del mismo color político. Lo que ha habido ha sido una ofensa recibida por parte del portavoz del gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que ha encontrado la reacción de quien se siente retratado, y es que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla tiene en la inacción, en la inactividad, su mejor seña. Por eso, cuando se le ha dicho la verdad a la cara, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla ha reaccionado verdad por verdad y le ha contestado con esa sinceridad por sinceridad al gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que al menos ellos no han endeudado el futuro de varias generaciones, que tan importante es hacer una plaza, pero más si cabe es que esto no contribuya al endeudamiento sobredimensionado de la administración pública. Por lo tanto, verdad por verdad, y lo que viene a demostrar es que son dos modelos de gestión caducos que ya no pueden dar más de sí. Hasta que los ciudadanos perciban la necesidad del cambio, la sientan como algo urgente, los mantendremos, pero lo que sucede es que están dejando detrás de sí pues este reguero, en el caso de la Ciudad Autónoma de Melilla, de inactividad, de inacción, de inmovilismo, y en el caso de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de un endeudamiento que nos sitúa por encima no ya solo de nuestras posibilidades, sino de las posibilidades de generaciones futuras. Dicho esto, y destacando una vez más, para concluir ese apartado, que no es la primera vez que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla se pronuncia en ese sentido, yo públicamente ya señalé, como decía el gobierno melillense, que la administración en Ceuta estaba sobredimensionada y que sería una de esas administraciones con problemas que tendrían que recurrir a la solicitud de crédito. Al final se ha demostrado como un hecho cierto también, ¿no? 80 millones de euros que solicita el gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta por tan solo 5 que solicita el gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla. Una cuestión también que tiene consecuencia directa de lo que estamos hablando, de la mala gestión, del endeudamiento, son los recortes que está planteando el gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Un gobierno que está en una estrategia primera de intentar señalar a los sindicatos como los responsables de esta situación, y que ahora le vuelve a dar una segunda vuelta a la tuerca pidiéndole a los sindicatos que sean ellos quienes planteen dónde y cómo debe hacerse los recortes. Y yo me atrevo, me permito la licencia de decirle a los sindicatos que no tienen por qué plantear ningún recorte a los trabajadores públicos. Ellos no son quien tiene que decir dónde hay que recortar el salario, la jornada de los empleados públicos. Tiene que ser el gobierno quien primero responda a la pregunta de por qué hemos llegado a esta situación. Segundo, por qué el recorte lo busca solo y exclusivamente en el empleado público, cuando ya hemos demostrado también aquí, desde el PSOE de Ceuta, la posibilidad de conseguir el mismo ahorro de 1 millón de euros tocando el organigrama de gobierno. Y tiene que ser el gobierno quien plantee sus propuestas. Los sindicatos, en mi opinión, deben estar para defender a los trabajadores y deben estar para hacer una labor, como están haciendo, responsables de planteamiento serio, pero que no caigan en la trampa del gobierno, en la trampa que le está tendiendo el gobierno de querer hacerles responsables, de buscar la solución a un problema
que han generado ellos, que ha generado el gobierno del Partido Popular. Si hay una administración sobredimensionada, es como consecuencia de la voluntad del gobierno que la ha hecho de esa manera. Y tampoco estamos de acuerdo con ningún recorte a los trabajadores públicos, porque esto no es el Estado. Aquí no estamos buscando la solidaridad del empleado público para intentar conseguir un ahorro significativo en las arcas públicas. Aquí estamos hablando de un ahorro de en torno a 1 millón de euros, tocando las jornadas especiales y partidas, donde también, en nuestra opinión, no deben ser tocadas, porque cuando esas jornadas especiales y partidas se concedieron, tendrían una justificación. Y por lo tanto, como tenían una justificación, lo que tiene que hacerse es que se cumpla la obligación contraída en cuanto a horario por parte de esos trabajadores. Y en el caso de que esto no sea así, pues que se actúe individualmente sobre los casos concretos, uno a uno, obligándole al cumplimiento, en todo caso, a la eliminación de esa jornada especial y partida. Pero ese planteamiento de máximo, ese planteamiento genérico que está haciendo el gobierno de eliminar las jornadas especiales y partidas, y en todo caso decirle a los sindicatos si son el 50 y si son el 50 quiénes son los que pueden tener derecho a esta jornada especial y partida, creo que es todo parte de la misma trampa, es todo parte de la misma fábula y es todo parte del mismo problema que ha generado el gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta con su forma de gestionar hasta ahora. Y me parece que corresponde más a una estrategia de intentar maquillar la situación, la administración, de cara también al gobierno central, que una necesidad real de un ahorro por esta parte. Por eso no vamos a estar de acuerdo y no vamos a apoyar, ni siquiera desde la perspectiva de la responsabilidad que nos quieren endosar, con ningún recorte al salario ni a los derechos de los empleados públicos, porque ya lo han hecho, porque ya se lo han pedido, y en este caso se lo pedimos una administración gobernada por los socialistas. Por lo tanto, el empleado público ya ha hecho su contribución para la sostenibilidad de la economía del país, y ahora tiene que ser el gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta quien plantee soluciones distintas a ir a volver a tocarle el bolsillo y a pedirle más responsabilidad a los empleados públicos. Si los empleados públicos son los que son, es porque el gobierno lo ha querido así y porque en su momento se entendió, si no, vuelvo a decirlo una vez más, de forma pública, tendríamos que plantearnos otras cosas, entendió que eran necesarios. Por lo tanto, como son necesarios, hay que mantenerlos. Y en los casos concretos que no rindan, que no estén justificadas las cuestiones, pues habrá que actuar. Pero eso tiene nombres y apellidos y eso sería, en todo caso, uno a uno. Y por último, en la misma senda de lo que venimos planteando, la situación económica de la ciudad, la trampa que quiere plantearle el gobierno a los sindicatos para hacerles responsables de los recortes que está planteando, y esto culmina con una necesidad de cambio. Y como he dicho antes, el primer cambio, en nuestra opinión, pasa por un cambio político, pero hasta que esto no sea una realidad, hasta que los ciudadanos y las ciudadanas ceutíes no lo perciban como una necesidad, pues tenemos al gobierno democráticamente elegido en las últimas elecciones. Pero hace falta un cambio de modelo, un cambio en el desarrollo de la ciudad, de la perspectiva económica, sobre todo enfocado a la creación de empleo, y por eso estamos participando responsablemente, activamente, intensamente en la Mesa por la Economía, que nos reunimos, como saben, hace unos días, y que con nuestras intervenciones, tanto el diputado José María Mas como yo, planteamos la necesidad de un cambio sobre el documento que el gobierno nos había presentado. El gobierno presentó un documento genérico donde todas y cada una de las medidas que se planteaba o bien eran supralocales, es decir, que eran competencias del gobierno central o de la Unión Europea, o eran medidas que solamente tenían una validez a la hora de servir como reclamo electoral, pero no tenían ningún viso de poder llevarse a cabo ni siquiera a medio plazo, porque planteamientos que ustedes han tenido acceso a ese documento, como la reorganización de los polígonos, como por ejemplo la remodelación del Tarajal, la remodelación del mercado central, son todas medidas con las que estamos de acuerdo, pero en una coyuntura económica como la actual, de restricción y de falta de liquidez para la inversión, nos parece que sean las medidas que tiene que plantearse ahora mismo la Administración para dar solución inmediata al problema económico que tenemos
encima. Por eso nosotros le planteamos un cambio en la estrategia, un cambio en la forma de trabajar, un cambio en la forma de hacer el trabajo que teníamos que hacer y nos encomendábamos los componentes de la mesa, y se estableció una actuación, una forma de trabajar que pasaba por la presentación de un documento de forma individual, unilateral, por cada uno de los miembros que componemos la mesa. El gobierno no quiso poner una fecha, se habló de forma genérica por parte del presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, a ver si después de la Semana Santa, y nos parece que esta es una situación mucho más urgente, mucho más seria, como para no poner al menos una fecha tope para presentar las propuestas que cada participante de esta mesa pudiéramos tener. Por eso yo ese mismo día le dije al presidente de la ciudad y a todos los participantes que el PSOE de Ceuta iba a presentar su documento en 48 horas. Con el fin de semana por medio, nosotros cumplimos y ayer hicimos llegar, que esa fue otra de las solicitudes que hicimos, al técnico encargado, que se determinó el documento que está a su disposición en la página web del PSOE de Ceuta, para que a su vez, y así lo pedimos, se le reenviara a todos y cada uno de los participantes de la Mesa por la Economía, porque si vamos a tener un segundo encuentro donde debatamos las propuestas que cada uno ha planteado, nos parece lógico que lo tengan en su poder con antelación para poder sopesarlo y analizarlo, en todo caso pronunciarse sobre el mismo. El documento es el que tengo en mis manos, es bastante intenso, lo hemos trabajado con la rigurosidad y con la seriedad que la situación lo requiere. También viene muy determinado por nuestro propio programa electoral, programa económico electoral, que ya planteamos lo que ahora el gobierno está retomando, y es la necesidad de abrir nuevos nichos productivos, nuevos escenarios productivos que traigan consigo oportunidades laborales. El esquema que se ha planteado ha sido un esquema sobre el modelo productivo. Analizamos la situación de la Ciudad Autónoma de Ceuta, planteamos alternativas también industriales en nuestra ciudad sobre productos competentes y sostenibles que están siendo demandados y que tienen visos de tener mucha aceptación en el futuro. No, en el documento obviamente nos referimos a esos productos, pero quizás lo interesante sea plantear la posibilidad que tiene Ceuta de encontrar esa productividad, ese tejido industrial como consecuencia de dos realidades. Una es que tenemos una fiscalidad muy atractiva y también que tenemos un enclave geográfico que puede ser un inconveniente en algunos sentidos, pero sin duda es una ventaja en otros. Planteamos también la posibilidad de empezar a buscar fórmulas para comercializar con Marruecos. La aduana comercial es una aspiración desde hace mucho tiempo por parte de todos los gobiernos centrales y desde luego por parte de los gobiernos autonómicos y de los partidos que estamos en la oposición, pero es una cuestión de a dos. Mientras Marruecos no lo acepte, no podremos tener aduana comercial, pero seguro que hay fórmulas y hay empresarios locales que ya la están utilizando de introducir nuestros productos en Marruecos. En todo caso, una serie de planteamientos, una serie de propuestas que, como he dicho antes, nos comprometimos a hacerle llegar al gobierno y que hemos hecho en el plazo marcado. Estamos esperando que nos llegue también la del resto de participantes, pero tenemos que tomarnos en serio la Mesa por la Economía, tenemos que ser rigurosos y trabajar con una perspectiva que es la de intentar entre todos buscar una solución, que no es fácil, al problema económico de la ciudad. Si nos vamos a dedicar simplemente a ir allí a hacer discursos más o menos acertados y el gobierno a plantear medidas como la que ha planteado, que les exceden sus competencias, que no son nada concretas y que en la mayoría de los casos, cuando se refiere a la administración local, están imposibilitadas por la incapacidad económica que en estos momentos tenemos, pues será una vez más hacer algo que no sirve y que además nos resta credibilidad de cara a los ciudadanos. Bien, no quisiera alargar la rueda de prensa pormenorizando el documento que
si bien no es farragoso, pero es extenso, como tienen la posibilidad de verlo, si tienen interés, pues les he dicho que está en la página web. ¿Tienen alguna pregunta sobre estas cuestiones planteadas o algún otro tema de actualidad? Sobre otro tema, ¿hoy se le tiene la asamblea para elegir? ¿Hay alguna duda sobre eso o simplemente se En un principio todo transcurre según lo estatutario, según lo que marca nuestros estatutos. Hoy celebramos una asamblea extraordinaria para debatir las enmiendas que se han presentado, el informe de gestión y elegir la lista de delegados. Hasta estos momentos solamente hay una única lista porque el plazo se cerró el día 13. Por lo tanto, hay una única lista que se presenta de delegados y delegadas que saben que son quienes van a tener la oportunidad de participar con derecho a voto en el Congreso. Destacar, como ya se ha hecho por parte de la Secretaría de Organización, la participación que ha habido por parte de la militancia, que han presentado más de 100 enmiendas al documento base, al documento marco y al documento de estatuto, y esto ha contribuido sobremanera a la mejora de esos documentos, porque en algunas ocasiones y en algunos casos son enmiendas de estilo, enmiendas de corrección, pero en otros son enmiendas que le han cambiado el sentido a algunos párrafos y que lo han mejorado. Hoy vamos a debatir sobre esas enmiendas y las que sean aprobadas por el plenario de la Asamblea pasará al Congreso y finalmente tendrán que ser ratificadas, debatidas a su vez por los delegados y las delegadas. Sí, en relación al asunto de las negociaciones entre la ciudad y los sindicatos de función pública, los sindicatos han denunciado que la ciudad está llamando personalmente a algunos trabajadores de sociedades municipales y le está diciendo que si no aceptan los recortes irán a la calle. De hecho, han empleado el término de asustavieja, igual que ocurre con el tema inmobiliario. ¿El PSOE tiene constancia de ese tipo de situación? No lo tenemos y si lo tuviéramos seríamos muy contundentes en la denuncia de estos hechos. Por tanto, no quiero pronunciarme sobre algo que no conozco de forma directa, no pongo en duda para nada la palabra de quien lo ha referido, pero tampoco puedo decir que me extrañe. Y esto ya en sí mismo es bastante grave. A mí no me extrañaría que el gobierno se pronunciara y se condujera de esa manera. El gobierno sabe hacer una cosa muy bien y es plantearse estrategias. Y es lo que le ha llevado a mantener esta mayoría absoluta, muy a pesar de la realidad económica que tenemos en la ciudad. Y como es un gobierno que simplemente se ha dedicado a políticas de escaparates, más intentar buscar la paz romana a través con cargo a los presupuestos públicos, que tiene una incapacidad manifiesta para priorizar su gestión y su gasto desde el punto de vista de la equidad, desde el punto de vista social, y un gobierno que es un gobierno irresponsable por llevarnos a la situación que nos ha llevado, no me extrañaría nada que podamos añadir una lista a un gobierno coercitivo, un gobierno que llamase a los trabajadores para decirles que o están de su lado o van a ir a la calle. Por eso nosotros le planteamos en el Pleno hace 2 meses al gobierno que se comprometiera con no destruir puestos de trabajo, que se comprometiera a no utilizar la posibilidad que le da la reforma laboral de acogerse al despido objetivo contra los empleados públicos. Y el gobierno no se comprometió. El gobierno votó en contra a ese requerimiento que le hacíamos los socialistas y dijo que en todo caso estaría dispuesto a llegar al máximo de sus posibilidades. Ahora le vuelvo a preguntar al gobierno si va a hacer lo que le posibilita ahora a Montoro, el ministro, que ha dicho que aquellos gobiernos que se acojan al plan de pago a proveedores pueden despedir o tocar el salario de los trabajadores públicos para equilibrar sus cuentas. Esta es una pregunta reiterada que le hago al gobierno y que aprovecho su pregunta para hacerla. ¿Va a utilizar el gobierno a los empleados públicos, su nómina y sus puestos de trabajo para equilibrar las cuentas? Cuentas que están, en todo caso, deficitarias como consecuencia de su gestión, no del trabajo de los empleados públicos. Este gobierno ya se le ha destapado o se le ha retirado la posibilidad que tenía de ocultarse detrás de las subvenciones, detrás de la cantidad ingente de dinero que llegaba de Europa y del Estado, y como ya no tiene ese salvavidas, empieza a mostrar su carencia y su propia realidad. Muy bien. Bueno, muchas gracias.